Me alegra mucho. Les quiero invitar el día de hoy, ya pueden sentarse, voy a dar unos anuncios. Los niños ya pueden subir a la escuela dominical. Marcela, ¿me puede decir otra? Marcela. ¿Listo? Los niños ya están en la escuela dominical, ¿ya suben? Amén. Bienvenidos mis hermanos. Qué alegría verlos otra vez aquí. Puede saludar a su hermano, el que esté ahí al lado, denle una bendición, bendígalo. Al que está ahí un poquito más lejitos también, si quiere póngase de pie, vaya y lo saluda, denle un abrazo si no lo ha visto. Porque eso es lo que nos hace ser iglesia, amén. ¿Se están grabando? ¿Ya están grabando? Bueno, listo, mis hermanos, voy a darles unos anuncios. El día de hoy se va a celebrar una marcha, es la Marcha por Jesús. Ustedes pueden ir, está en total libertad de ir allá. Es en la Plaza de Bolívar a las 12 del mediodía. ¿Sí? Si quieren, ustedes se pueden reunir. Bueno, a las 2. A las 2 de la tarde, es a las 2. Que se me cruzó, los cables. A las 2 estamos terminando ahorita. Es a las 2 de la tarde. Entonces va, usted almuerza, si quiere, pues se queda allá a encontrar con sus hermanos. Que sea un día de bendición el día de hoy. Bueno, segundo, ya comenzamos las escuelas de formación. Las escuelas de formación son los miércoles, recuerden, ¿sí? Para los que ya están inscritos y están cursando. Los que no, el próximo año empezaremos nuevamente las escuelas. Toca esperar a que se gradúen los que están cursando ahorita, ya para el próximo año. Amén. Bueno, el día de hoy quiero que estemos atentos, vamos a escuchar la palabra, se llama el justo juicio de Dios. ¿El justo qué? Juicio de Dios. Juicio de Dios. Amado Padre, ponemos delante tuyo esta palabra, Señor. Que seas tú redarguyendo nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Que sea haciéndose tu voluntad en nuestras vidas, mi Dios. Nos encomendamos a ti, mi Dios. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, a entender e interpretar de manera correcta tu palabra, Señor. Que podamos recibirla con gozo y podamos aplicarla, Señor, en nuestras vidas, Señor. Siendo justos como tú eres justo y siendo misericordiosos como tú eres misericordioso, mi amado Padre. En tu nombre, mi amado Jesús. Amén. Bueno, esta semana ha sido una semana un poco agitada, ¿no? Si usted ve por noticias, hay muchas situaciones que están pasando en nuestro país y una de ellas es pues lo que ustedes vieron del juicio de Álvaro Uribe, pero pues no voy a hablarles de eso, ¿no? Eso no es lo que nos compete a nosotros. Pero sí he tratado de pensar y de reflexionar y la palabra me lleva, y he leído mucho la palabra estos días, que me lleva a una reflexión sobre la justicia del hombre. A veces nosotros queremos que haya justicia en nuestras vidas y reclamamos y pedimos justicia y también tratamos de hacer justicia por nuestras manos, ¿verdad? Y a veces esa justicia no es la que Dios quiere, ¿sí? Entonces, la justicia en el ser humano es una justicia muy corrompida, ¿sí? Es una justicia muy tergiversada. Creemos ser justos, pero no somos justos, porque el que tiene la justicia verdadera es el Señor, ¿sí? Voy a leerles, leí esto en internet, en el diario de la BBC News Mundo.
y quiero que estén atentos a esta lectura que les voy a hacer. Dice, ¿quién era Iván Cantú? ¿Alguno conoce a Iván Cantú? No lo conocemos, la mayoría. Para mí era desconocido hasta que empecé a leer. El latino ejecutado en Texas que defendió su inocencia hasta la muerte. Soy inocente. Es la frase que Iván Cantú replicó una y otra vez durante los 22 años que permaneció en el corredor de la muerte en Texas, Estados Unidos. La ejecución de este hombre, de origen mexicano, mediante la inyección letal, se produjo el miércoles a las 6:47 de la tarde del día jueves 28 de febrero del 2024 en la penitenciaría estatal de Huntsville. Un caso que generó un intenso debate sobre la justicia y la pena de muerte en Estados Unidos. Cantú fue condenado por el asesinato de su primo James Mosquera, de 27 años, y de la novia de este, Amy Kitchen, de 22 años, ocurridos en Dallas en el año 2000. Cantú usó su declaración final antes de ser ejecutado para decir que no mató a Amy y a James, y agregó que no creía que su ejecución fuera a traer paz o cierre en las familias. Quiero que sepan que nunca maté a James y a Amy, dijo Cantú. Quiero que todos sepan que no creo que esta situación aquí les traiga un cierre, añadió. Organizaciones de los derechos humanos denunciaron irregularidades en el proceso legal y reclamaron que se anulara la condena para poder realizar una revisión completa de su situación procesal. La evidencia fue manipulada, dijo Silvia Cantú, madre del recluso, quien lideró una campaña pública en defensa de su hijo. La apelación ofrecía supuestas nuevas evidencias que probarían que se presentaron declaraciones falsas de testigos en el juicio, que los abogados designados por el tribunal fueron ineficaces en la hora de defenderlo. Sin embargo, todos estos ruegos fueron infructuosos. El fiscal del distrito del condado de Collin, Greg Willis, cuya oficina acusó a Cantú, dijo que las pruebas presentadas en el juicio demostraron la culpabilidad del reo. Bueno, un hombre condenado a muerte, ¿sí? Se diría, pero ¿por qué lo condenaron si él dice que es inocente, que habían dos personas muertas, uno era su primo y otro la esposa de su primo, ¿sí? Y lo que alega el fiscal y lo que alegan las personas es que era un caso de drogas y que él mató a su primo por cuestiones de dinero, por las drogas que estaban traficando, ¿sí? Pero siempre, en todo momento, Iván Cantú se sostuvo en que era inocente, de que él no había cometido este asesinato, ¿sí? Entonces uno se pone a pensar, pues nosotros de pronto no llegamos a saber la verdad, conocemos el testimonio que nos da aquí el periódico y eso, pero dicen que hubo varias irregularidades en su proceso, ¿sí? Él siempre se declaró inocente, la evidencia fue manipulada, dicen unos, se presentaron falsos testigos, ¿sí? Y hubieron abogados ineficaces. Recordemos que en Estados Unidos hay un tema de drogadicción y de pandillas en las cuales pues estos están casi que por encima de la ley y el dinero puede hacer cualquier cosa, hasta sobornar a un fiscal, sobornar a un abogado, sobornar a los policías para manipular las situaciones y hacer que un inocente sea declarado culpable. No sabemos si en verdad él era inocente, pero pues ya lo condenaron, ya murió, ya no se puede hacer nada, ¿ven?
especialmente. Y lo que a mí me pone a pensar es que a veces este sistema que construyó el humano de justicia a veces es totalmente ineficaz, que no funciona. ¿Por qué? Porque hay un enramado que lo corrompe, ¿sí? En esta tierra todo va a ser corrompido, incluso nuestros cuerpos, nuestra vida va a ser corrompida porque no está a la altura de Dios. Voy a hablar de otros dos casos más, que uno, pues ustedes todos lo conocen, y es el caso de nuestro Señor Jesús, que es el caso más conocido y que vemos una total injusticia en el caso de Jesús. ¿Recuerdan cómo arrestaron a Jesús? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo me puse a mirar los evangelios, los 4 evangelios, y empecé a comparar cada uno de ellos, mirando cuál era ¿por qué motivo arrestaron a Jesús? Usted no se ha puesto a preguntar por qué lo arrestaron y lo condenaron a muerte, ¿sí? Si es algo tan grave, ¿sí? ¿Alguno de ustedes sabe por qué o lo sospecha más o menos? ¿Cuál fue la acusación final para que mataran a Jesús? ¿Cómo? Él dijo que él era rey de reyes, ¿sí? Dijo que era el Hijo de Dios. Pero vamos a ir a Lucas 24:47. Vamos a tomar los 4 evangelios, porque los 4 evangelios son nuestros 4 testigos, ¿sí? Ellos fueron los que estuvieron allí, vieron y nos lo trajeron a nuestra época, ¿verdad? Todo lo que pasó con Jesús. Lucas 22:47. Ahí comenzamos con el arresto de Jesús. Lucas 22:47, ¿lo tienen? Dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Este es el arresto de Jesús. Vamos a ver cómo arrestaron a Jesús. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. ¿Estamos? ¿Me siguen? Y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo lo que estaba con él, había de acontecer, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿iremos a espada? ¿Heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido unos a espada y a palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y potestad de las tinieblas. ¿Qué pasó allí? Arrestaron a Jesús. Una turba, convencida obviamente por los judíos fariseos, se ensañó contra Jesús, pero hubo alguien que entregó a Jesús. ¿Quién fue? Judas. ¿Qué le pasó al corazón de Judas? Se corrompió. Judas, que había sido una persona que había estado con Jesús, había presenciado los milagros, Jesús le había enseñado sobre las cosas que habían de acontecer y todas las situaciones. Una persona que uno creería que podría estar firme, porque si usted es discípulo de Jesús, es porque usted ha aprendido mucho con Jesús. Pero ¿qué le pasó? Se corrompió su corazón. Se corrompió su corazón y le pudo más el amor al dinero.
El amor al dinero le pudo más, hizo que este amor lo invadiera y entregara a Jesús. ¿Por cuántas monedas entregó a Jesús? 30 monedas de plata, ¿verdad? Tenaz, ¿no? ¿Usted entregaría a un amigo suyo por monedas de plata? Por 50.000 pesos, no. Por 1.000.000 de pesos, por 10 millones, por 1.000.000 de dólares, ya uno empieza a pensar, porque es que el hombre se puede corromper. A veces pensamos que nuestros mandatarios, que nuestras autoridades, que las personas deben ser siempre firmes y justas, pero el único firme y justo es Dios. De ahí para abajo todos se pueden corromper. Judas lo sobornaron para que entregara a Jesús. También levantaron testigos falsos, o sea, toda esa turba eran personas que habían convencido para que se llevaran a Jesús y instigaron a personas en contra de Jesús. Ahora vamos a ver otro evangelio y vamos a ver qué pasó durante el arresto. Dice Jesús ante el concilio. ¿Qué hicieron? Lo arrestaron y lo llevaron ante el concilio. Vamos a ir a Mateo 26, 59. Mateo 20, esto es fundamental, leer la palabra es fundamental, porque nos aclara qué fue lo que pasó. Yo puedo sospechar muchas cosas, creo que fue por eso, pero esta es la evidencia, ¿sí? Esta es la evidencia, estos son los testigos que nos están dando una declaración, ¿sí? Recuerden que en el caso de Iván Cantú hubieron falsos testigos. Y aquí hay unos testigos, tenemos que leer la evidencia, dice. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, miren, siguen habiendo testigos falsos. Pero al final vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Eso lo dijo Jesús? Sí, lo dijo Jesús. Pero recordemos que Jesús hablaba en parábolas, y esta era una de ellas. Él no se refería al templo de la sinagoga, sino a él mismo como templo, ¿sí? Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el nombre del Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre del poder, a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote que hizo rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. O sea, la condena especial, o sea, lo que hace que Jesús lo lleven a la muerte es que él dijo que era hijo de Dios y que iba a estar con su Padre en los cielos. ¿Era verdad o era mentira? Era verdad. Ellos pensaban que era blasfemia, por eso rasgaron sus vestiduras, pero era la verdad. En la palabra de Dios nos dice que toda persona que blasfeme contra el Señor es digno de muerte. Y por esta acusación, pues llevaron a Jesús a la muerte. No tuvo alguien que lo defendiera. Él solo se presentó ante
este concilio, no hubo nadie que lo defendiera, hubieron testigos falsos, o sea, hubo injusticia por todos lados, no tuvo ninguna oportunidad. Ahora vamos a ir a Juan 18, 28. Porque de allí pasan a Jesús ante Pilatos, Poncio Pilato. Recordemos que los fariseos y los judíos no podían matar a nadie sin antes tener el permiso de los romanos, de la autoridad romana. ¿Por qué? Porque Judea o Israel estaban bajo el gobierno de los romanos. Entonces tenían que pedir una autorización ante una autoridad más alta para poder ejecutar a Jesús. Entonces, ¿qué hicieron? Lo llevaron ante Poncio Pilatos. Y en Juan 18, Juan es uno de los libros del Evangelio donde usted encuentra más detalles. Por ejemplo, en el que leímos antes, en el primero en Marcos, leímos que le habían quitado la oreja a un hombre, ¿cierto? Pero no nombran quién, ¿sí? Pero en Juan sí dicen que el hombre se llamaba Malcolm. Y también dicen que cuando fueron ante el concilio, lo llevaron ante Cefas en el concilio. Cefas era una de las autoridades sacerdotales de los judíos. Cefas no, Caifás, mi hermana está atenta. Caifás era uno de los sacerdotes. Entonces, ahí en Mateo no lo leemos, pero en Juan sí. Y aquí en Juan vamos a encontrar cosas más detalladas. Dice, Juan 18, del 28 al 40, donde dice, y llevaron a Jesús de Caifás. Porque esto está acá. Y llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Sí. Es mejor que yo. Y era por la mañana. Y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino que comiese la Pascua. Amén. Entonces salió Pilato, a ellos fueron, y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron, dirigiéndole, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Díceles entonces Pilato, tomadle a vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no es lícito matar a nadie, para que se cumpliese el dicho de Jesús que había dicho, dando a entender que muerte había de morir. Es que esta es como otra versión, me di cuenta. Sí. Así que Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Mire que esta pregunta es clave. ¿Qué le preguntó Pilato a Jesús? ¿Qué respondió Jesús? Tú lo has dicho. Pilato respondió, ¿soy yo judío? Tu gente y los pontífices o los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, sino si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Entonces Pilatos le dijo, ¿luego rey eres tú? Respondió Jesús, tú dices que lo soy. Yo para eso he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Dice Pilato,
¿qué cosa es la verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos diciéndoles: yo no hallo ningún crimen. Entonces, ¿qué hizo Pilato, siendo la autoridad sobre esta nación? ¿Qué dijo? Que era inocente. O sea, Pilato lo declaró inocente, pero la justicia judía lo declaraba culpable. Y entonces, si la autoridad la declara inocente, ¿por qué murió Jesús? Seguimos. Todos dijeron y dieron voces a lo alto diciendo: no, en el anterior, en el 39. Entonces vosotros tenéis costumbre que os suelte a uno en la Pascua. ¿Quieres que le suelte al rey de los judíos? Entonces todos, diciendo una sola voz, dijeron: no a este, sino a Barrabás. Barrabás era ladrón. Pilato no encontró ninguna evidencia sólida para acusarlo y lo declaró inocente, pero los sacerdotes lo declaraban culpable. Sigue habiendo injusticia, sigue habiendo problemas, ¿sí? Nosotros pensamos que ya como lo habían declarado inocente, pues uno dice ya lo van a soltar, pero vamos a ir a Marcos, que es la condena de Jesús. Marcos 15, del 6 al 20. Estamos leyendo harto porque estamos leyendo los 4 evangelios, que son nuestros 4 testigos. Marcos 15, el 6. Dice: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo de la multitud comenzó a pedirles que hiciera como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocían que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud que les soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues quieres que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucificadle. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucificadle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó le saltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los sacerdotes le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, no puedo poner allá, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpearon en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haber escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificar. Fue condenado al fin, a pesar de que se había demostrado que él era inocente de la culpabilidad. A pesar de que Pilato le había dicho que era inocente y que nosotros sabemos que es inocente porque él verdaderamente es el Hijo de Dios, está sentado a la diestra del Padre. Inocente por todo lado. ¿Qué pasa con la justicia del hombre? La justicia del hombre se corrompe. Por cualquier lado que usted lo vea, el hombre no es justo. Pero Dios sí es justo. Y Dios es misericordioso para con nosotros.
Esas son dos características de Dios que van unidas. Él no puede ser justo sin ser misericordioso. Y por eso murió Jesús. O sea, nosotros entendemos que para nosotros era injusto la muerte de Jesús. Era una injusticia porque todas las evidencias y todas las pruebas indicaban de que Él era el Hijo de Dios y que Él no había ofendido el nombre de Dios, sino que todo lo contrario, lo había honrado. Pero igual murió en la cruz, murió humillado, murió azotado, murió, sé yo que lo desnudaron casi, escupido, lo escupían, o sea, hicieron un poco de injusticias y a veces nosotros creemos que el mundo es injusto con nosotros. No, mi hermano, nosotros estamos bien. ¿Sí? Hay personas que en estos momentos sí están sufriendo y están sufriendo cosas duras que verdaderamente son injustas. Mi esposa, anoche antes de acostarnos, leímos una noticia que dieron que en África, en la República del Congo, creo, mataron a 40 personas por estar en un culto así. O sea, como si estuviéramos nosotros y entraran y nos mataran, solo por estar en culto. Y lo peor no es eso, lo peor es cómo los mataron. Los mataron a machetazos, decapitándolos, y 9 de los 40 eran niños. 9 personas de los 40 que estaban allí eran niños. Y uno pide justicia. ¿Dónde está la justicia? Pero apenas mi esposa estaba leyendo eso, yo me acordaba en Apocalipsis que dice que hay unos justos que claman en presencia de Dios y que claman y que piden justicia porque se derramó sangre injustamente. Y ellos están allá en la presencia de Dios. Esa es nuestra alegría y esa es nuestra paz, ¿no? Y a veces nosotros pensamos que la vida es injusta con nosotros, pero no, mi hermano. Nosotros estamos súper bien porque Dios es justo y misericordioso, y el justo juicio de Dios viene y viene pronto. En cualquier momento vamos a ver. Y Dios, al enviar a su Hijo a morir injustamente creyendo en nosotros, hizo justicia a nosotros. ¿Por qué? Porque vemos que a través de la injusticia del hombre se pudo cumplir el propósito y el plan de Dios en nuestras vidas. Lo que los sacerdotes no sabían es que la acusación por la cual condenaron a Jesús, la blasfemia, era verdadera. Jesús les dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viéndolo en las nubes del cielo. Todo esto era una verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y su justicia está hoy sobre nosotros. Así que, mi hermano, si usted cree que hay injusticia en su vida, no creo. Porque Jesús convirtió toda injusticia para hacerlo justicia. ¿Por qué? Porque nosotros, y este es el último caso que les voy a dar, este caso es el más importante del cual usted tiene que prestar atención. Nosotros también somos reos de muerte. Estamos condenados a muerte. Y no por justos, no porque hemos hecho las cosas bien. Y no este veredicto lo dicta Dios. Dice en Romanos 3:23. ¿Recuerdan Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O
sea, no crea que usted es justo. Ya hay un dictamen contra usted. Y así como Iván Cantú, que fue condenado a muerte, nosotros estamos condenados a muerte. Y no solamente a muerte, a una separación eterna de Dios. Quiero que leamos Romanos 3, en todo su contexto, del 10. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condena, esa es nuestra realidad. ¿Qué dice Gálatas 5, 19 al 21? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un justo juicio de Dios. Y alguna de estas hemos cometido, mis hermanos. Si no, muchas. Hemos pasado por alguna de estas cosas y hemos hecho mal. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Hemos quebrantado los mandamientos, hemos quebrantado la ley. Por eso somos culpables. No somos inocentes, mis hermanos. Somos culpables. Nos acusa la palabra, nos acusa nuestra conciencia incluso. ¿No les ha pasado? Si no les ha pasado, preocúpese. Si usted por la noche dice, uy, no, yo estoy haciendo mal. Si no le ha pasado eso, preocúpese, porque no le está acusando su conciencia. La palabra de Dios nos acusa nuestra conciencia, incluso el enemigo nos acusa. Satanás nos acusa. ¿Por qué? Porque en la realidad somos pecadores, hemos afectado a Dios y no nos importa. Y lo volveríamos a hacer si no tuviéramos al Señor. La única forma de salir de estas acusaciones es declarándonos culpables. Mire que en los dos casos anteriores, el primero de Iván Cantú, él se declaró inocente de haber cometido homicidio. Y en el segundo, Jesús era inocente. Pero en este caso, la única forma para que usted y yo podamos estar con el Señor es declarándonos culpables. Ese es la clave. Porque si usted se declara inocente, le está diciendo a Dios, no Señor, yo no he cometido eso, yo me puedo defender, yo puedo ser mi mismo abogado porque
la verdad es injusto lo que usted está haciendo contra mí, diciéndole a un Dios justo que es injusto. Y se está defendiendo y está levantando argumentos los cuales Dios conoce en su corazón. Si usted ha cometido alguna de estas cosas, declárese culpable. Porque ¿qué dice la palabra en 1 Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tendremos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos abogado, tenemos quien nos ayude en ese juicio que está dictaminando Jesús. Tenemos abogado, y qué mayor abogado que el Señor Jesús. ¿Sabe por qué es el mejor abogado? ¿Sabe por qué es el mejor abogado? Porque es santo, porque Él no pecó, porque Él no hizo todas estas barbaridades que nosotros hemos hecho. Él puede dirigirse al juez, que es Dios, y decirle: yo lo declaro, yo defiendo a mi defendido, sí, a mi defendido. Yo defiendo a Marcos, yo defiendo a Pablo, yo defiendo a Juan, yo defiendo a mi hermano Fabio, a mi hermana Denise. Yo defiendo a mi hermana Sonia, que diga eso. Jesús dice eso de nosotros, yo lo defiendo. ¿Por qué? Porque no solamente nos defiende, sino que Él ya pagó el precio. Recuerde que un abogado justo, no como los de acá, que los abogados justos de acá, los seres humanos, se les pasa platica, se les pasa una botellita de whisky y ya lo corrompe. Porque el corazón del hombre se corrompe, pero Jesús tiene que hacer justicia. Y si nosotros hemos cometido todas esas barbaridades o algunas de esas barbaridades, pues Él tiene que declararnos culpables. Y como abogado, Él sabe que somos culpables, porque nosotros decimos que somos culpables. Pero Él pagó la condena que nos venía para nosotros. ¿Qué condena era? La muerte. Él, además de defendernos, pagó la condena. Dijo: usted queda libre. Y yo me echo esa carga. Y murió por nosotros, por cada uno de nosotros, siendo justo. Por eso Dios es misericordioso, porque nos envió a su abogado a que muriera por nosotros. Pero hizo justicia porque era necesario que alguien muriera por nuestros pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a su abogado. Tenemos abogado. Solo Cristo puede defendernos, porque Él tiene la investidura. ¿Esa investidura cuál es? La santidad. Recuerden que los abogados son abogados porque han estudiado, o sea, no cualquier persona puede defenderlo a usted. Porque ese abogado que ha estudiado se puede presentar ante el juez y ante el fiscal y presentar pruebas. Y el juez como el fiscal creen que ese abogado tiene la misma investidura de ellos para poder presentar esa defensa. Entonces, por eso Jesús tenía que ser un abogado justo. La investidura de Cristo es la santidad. Y por eso, pues, Dios puede hablar con Cristo. La paga del pecado es muerte, y esa paga pues la recibió Jesús. Así que el día de hoy vamos a confesar que somos culpables. Vamos a admitir que merecemos el castigo. Recuerden el castigo en Génesis 3:19. El castigo era ese, que la paga del pecado es muerte. Muerte. Si hemos pecado, si hemos estado fuera de la presencia de Dios, debemos morir.
Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. No solamente el Señor nos envió un abogado justo, sino que ese abogado justo está en estos momentos a la diestra del Padre. ¿Sabe qué pasa cuando alguien está a la derecha de un rey? ¿Qué significa? Es un significado, es un símbolo. Que si alguien está a la derecha del rey, esa persona que está a la derecha le puede dar consejo al rey. Si está Jesús a la derecha del Padre, Jesús le da consejo al Padre y habla e intercede por nosotros. Jesús nos está escuchando, pero no solamente Jesús lo defiende a usted, sino que envía a alguien para que usted tenga un buen comportamiento. Ustedes se han visto que cuando las personas salen en libertad condicional, les envían, les dictaminan una serie de cosas que no pueden hacer durante ese tiempo, pero le envían a un policía también para que lo vigile y esté pendiente. Y si esa persona tiene de pronto algún trauma, algo en la cabeza, le envían un psicólogo, le envían personas que lo atienden. Jesús nos envía a su Espíritu Santo para que esté con nosotros y que nos ayude a pasar todo este tiempo que es nuestra vida, este tiempo que tenemos que estar en la tierra, que nos lo ayude a pasar en buen caminar, para que nos corrijamos. Por eso no es bueno que un cristiano esté peque, porque quiere decir, primero, que no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo es porque no ha confesado sus pecados. Si no ha confesado sus pecados es porque no se ha arrepentido. Si no se ha arrepentido es porque no le ha entregado su corazón al Señor. El Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos convence de todo pecado y nos hace caminar correctamente. Por eso es que tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Un cristiano que no se esfuerce por llegar a la estatura de Cristo es porque no quiere ser cristiano. No quiere ser como ese hombre justo que murió en la cruz. No quiere ser. Y rechaza todo esto. Entonces, una vez que nosotros nos arrepentimos, por eso tenemos que confesar nuestros pecados, para que haya abogado en nosotros y para que ese abogado interceda por nosotros al Padre y para que nos envíe el Espíritu Santo que redarguye nuestros corazones y nos hace caminar correctamente. Amén. Ese es el juicio que tenemos nosotros, el santo juicio de Dios, y solo está en usted si desea aceptarlo o desea rechazarlo. Solamente usted decide si quiere defenderse solito o si verdaderamente Jesucristo es su abogado. Por eso el día de hoy vamos a confesar nuestros pecados ante el Señor. Espero que ustedes lo hagan ahí. No tiene que gritarlos, no tiene que... pero sí háblelos, confiéselos, acuérdese de las cosas malas que ha cometido. Ahí usted mismo, para que el Señor pueda defenderlo y pueda estar ante el Padre, ante este juicio que, recuerden que la condena es la muerte, esa ya la tenemos, pero hay una segunda muerte que es la espiritual, y es la separación de Dios, y esa es la que debemos ganar, porque Jesús va a venir, y cuando usted esté muerto, así esté muerto, se va a levantar, si está en el Señor. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, mi Dios. Nos ponemos delante tuyo, Señor, en este día, mi Dios, sabiendo que solamente tú eres el único que puede defendernos, Señor. Sabiendo que solamente tú eres el único que puede cambiar nuestro destino eterno, mi Dios. Esta mañana venimos ante ti, Señor, a confesar lo mal que hemos hecho, Señor. Confesar nuestros pecados
a confesar nuestras situaciones, a confesar todo aquello que nos aparta de ti, mi Dios. Me pongo delante tuyo, Señor. Ayúdame, Señor. Mira las cosas que he hecho mal, mi Dios. Mi mal caminar, mi mala conducta, Señor. Incluso las palabras que he mencionado. Porque tu palabra dice que somos que declaramos cosas malas, Señor, contra los hombres.